Este aparatito me lo regalaron en un cumpleaños y funciona más o menos así. Se le da cuerda, luego se pone en una superficie plana y él simplemente se desplaza y echa chispas. ¿Qué me querrían decir? ¿Será que he hecho chispas muy fácil? Bueno, está hecho de metal. Tiene unas rueditas, unos engranajes y un resorte, que es muy importante porque hace gran parte de la magia, pues es donde se almacena la energía que luego lo hace mover. Al darle cuerda, el resorte se enrolla, es decir, está almacenando energía, que luego se libera cuando lo pongo sobre la superficie, haciendo que los engranajes se muevan y que las ruedas giren. Este aparatito, como muchos otros que se mueven solos después de darles energía, hacen parte de un grupo de máquinas que se llaman autómatas. La mejor definición de autómata es buscar en sus raíces griegas, donde está la palabra autómatos, que significa que se mueve autónomamente. Es precisamente algo que se mueve solo. Obviamente, nada en este mundo, por las leyes de la física, se mueve solo. Precisamente tiene que tener alguna fuente de energía. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de autómatas. Ahora es mucho más común oír hablar mucho de robótica y menos de autómatas. La importancia de los autómatas radica en que son los antepasados de los robots. Así como nosotros tenemos nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tataratatarabuelos y hasta el origen de los humanos, los ancestros de los robots son los autómatas. La evolución de los autómatas es lo que ha permitido el desarrollo de los robots, como los conocemos hoy. De hecho, hay robots autómatas que pueden con cierto grado de programación hacer tareas repetitivas que hasta ahora solo hacían los humanos. Eso sí, no deciden, solo hacen y ya. Como mi aparatito, que lo que hace es desplazarse por un espacio, no más. Pero los autómatas no solo se quedan en eso de darle cuerda y que se vean lindos, también han evolucionado. Y los hay de diferentes formas, sistemas, engranajes y funciones. Un autómata es algo que se mueve solo precisamente porque o lo movió, por ejemplo, un sistema mecánico, como un sistema de cuerda, por ejemplo, que tenga un resorte interno y de alguna forma al girar se acumule energía y eso pueda después desencadenarse y hacer que el autómata se mueva. Estos burritos y este miquito ya no son simplemente esos muñequitos de cuerda, no, ahora son mis autómatas con apariencia animal. ¿Por qué? Porque después de darles cuerda, ellos se mueven solos con la energía que les proporcioné y tienen una función, que es moverse, pero hoy tendrán una extra, que es competir. Atención, señoras y señores, porque en la línea de comienzo de la carrera están nuestros tres animales y empieza la carrera. Tan, tararán, tararán, tan, tan. Los burritos, va el gris y el negrito que se están tratando de tirar por un acantilado. El miquito ni siquiera se da cuenta. Muévase y el ganador es el burrito gris que se me cayó. O por ejemplo, porque una corriente de agua lo haga mover, o porque una presión, por ejemplo, en un sistema hidráulico lo haga mover, o porque, por ejemplo, ahorita en los temas más modernos, la energía eléctrica a través de algunos motores haga que él se mueva. Los primeros autómatas eran netamente mecánicos. Entonces, al ser netamente mecánicos, tienen algún sistema o de poleas, o de bielas, o de algo que precisamente genere ese movimiento. Digamos que el primer insumo para construir un autómata es la observación, es decir, observar la escena o el movimiento que queremos recrear y a partir de esa observación empezamos a hacer un dibujo. Lo que hacemos es un dibujo donde identificamos cuáles son las partes que mecánicamente se van a mover para recrear esa escena en movimiento que queremos representar. Por ejemplo, si yo quiero mover un brazo, entonces yo miro qué movimiento específico del brazo quiero representar, si la muñeca, si el codo, si el hombro o si los tres juntos. Dibujo el brazo y en el dibujo identifico esos puntos donde van a ir, digamos, uniones que me permitan esa articulación. Hecho esto, entonces construimos las piezas, usamos diferentes materiales, particularmente la madera, porque es un material fácil de conseguir, fácil de trabajar, pues perforarlo, pegar las piezas. Además porque también nos gusta a construir los autómatas de la forma más clásica posible. Construimos pieza por pieza y empezamos a hacer el ensamble de cada una de ellas.
cuando lo voy acoplando, voy identificando qué otro recurso necesito, digamos, para vencer fricciones, para que la movilidad sea mucho más rápida y, digamos, no se bloquee el mecanismo, para identificar si las medidas previstas en el dibujo, en realidad, una vez construida la pieza, sí son las adecuadas, porque en la construcción de un autómata, 1 milímetro hace la diferencia entre que funcione bien y articuladamente o que se bloquee el mecanismo. Entonces hay que tener también mucho cuidado y mucha paciencia a la hora de ensamblar pieza por pieza para lograr esa integración correcta con el mecanismo. Cuando se ensambla una parte del mecanismo, se prueba. Luego se conecta a la segunda y luego se hace una prueba. Así para que ese ensamble vaya quedando de la manera correcta una pieza con otra. Una vez armado el mecanismo, se hace la transmisión a cada una de las piezas para integrar ya todo el conjunto, todo el movimiento. Una parte fundamental de los autómatas es la manivela, que es esta que vemos acá, y es la que permite hacer la conexión entre la persona y la figurita mecánica. Esta pieza es la que nos permite transmitir el movimiento al eje del autómata. Acá tenemos ya todos los mecanismos ensamblados, conectados unos con otros, y esos mecanismos o esos actuadores son los que transmiten el movimiento a cada una de las piezas que componen la escena en movimiento. Sí, el autómata como tal tiene que tener una función. Pues a la gente le va a maravillar es que algo se mueva, pero no que se mueva aleatoriamente, sino que se mueva cumpliendo una tarea específica. Y en el momento, hace siglos, que se concibieron los autómatas, precisamente generaron ese tipo de asombro en las personas, porque ven algo que se mueve sin que nadie lo esté interviniendo. Entonces, básicamente, la composición básica del autómata es algo mecánico. Pero con el paso del tiempo, eso se ha venido transformando, por ejemplo, cuando se involucró el aire en algo neumático. Cuando se mezcló ese aire con electrónica o con electricidad, algo electroneumático. Y ahorita, inclusive, pueden ser eléctricos o electromecánicos. Por un lado tenemos este burrito y por el otro este aparatito de cuerda. Los dos son autómatas, pero este se parece a un animal que conocemos. Este no, yo tenía la idea de que un autómata o un robot simulaba a los humanos o a los animales con cosas que parecían brazos, patas o que emulaban los ojos, lo que no pasa con mi aparatito de metal. Entonces, ¿qué hace que un autómata en realidad lo sea? Digamos que sí, desde la aparición de los autómatas, digamos que se le dio una cercanía muy grande con simular figuras que tienen vida, como los humanos o como estos otros animales, pero la verdad, digamos que podríamos decir desde la misma definición de autómata que, por ejemplo, un molino de viento podría ser un autómata. Los molinos de viento, ¿qué eran? Eran unas estructuras muy altas que tenían precisamente estas aspas que por el efecto del viento podían girar y precisamente transmitían a través de un sistema mecánico el movimiento a las profundidades de la tierra para extraer agua. Ya después, en aplicaciones más recientes de esos molinos de viento, pues tenemos las torres eólicas, que las utilizamos hoy en día para transformar ese movimiento en energía eléctrica. Pero si miramos desde allí, pues casi que el concepto de autómata se puede aplicar a cualquier cantidad de cosas que se muevan solas. En el siglo XVIII, algunas fiestas árabes eran amenizadas por una particular orquesta musical. Más que un director, esta orquesta tenía un inventor llamado Al-Jazari, que ya era reconocido en su entorno. Los músicos de su orquesta se accionaban gracias a la fuerza del agua, y por eso su presentación la hacían mientras flotaban en un estanque. El agua pondría en marcha un tambor giratorio que accionaría otra serie de mecanismos.
Además de su orquesta, Al-Jazari se inventó muchas otras cosas que fueron compiladas por él mismo en el libro de conocimientos y dispositivos mecánicos ingeniosos. El desarrollo de la relojería y sus mecanismos permitieron el desarrollo de autómatas más complejos y muchos de los fabricantes de estos artefactos tenían como oficio el de relojeros. Uno de ellos creó 3 extraordinarios autómatas, un pianista, un dibujante y un escritor. Otro relojero que se atrevió a fabricar autómatas se inspiró en el mundo animal. Construyó un cisne autómata de tamaño real. Este cisne podía mover la cabeza, acicalarse el plumaje e inclinarse hacia el agua para alimentarse. Y todo esto mientras sonaba una pieza musical que también hacía parte del mecanismo. Los únicos que fabricaban asombrosos autómatas no eran relojeros. Un ingeniero francés construyó un flautista que además tenía un repertorio de canciones. Pero a Bucassó no le pareció suficiente un flautista y por eso también manufacturó un tamborilero y un pato con aparato digestivo. Este último tenía un armazón de cobre y se componía de más de 400 piezas móviles que le permitían graznar, batir las alas, beber, comer grano, digerirlo y hacer todo el proceso de digestión, que era perceptible por los espectadores pues el abdomen del pato estaba al descubierto. El libro de conocimientos y dispositivos mecánicos ingeniosos fue escrito por un inventor musulmán. Si el cisne y el robot fueron una gran novedad en su momento y a uno le sorprende pensar en que haya personas que se hayan puesto en esa dispendiosa tarea de crear autómatas animales para entretener a la gente, pues resulta que hoy todavía hay quienes ven muchas posibilidades en la automatización con insectos. En una universidad de Japón están haciendo un sistema robótico bastante interesante. No tiene apariencia humana, tiene apariencia animal, tiene apariencia de cucaracha, es más, es en realidad una cucaracha, son cucarachas de verdad, a las cuales les han implantado un sistema de control remoto basado en la sistematización de los nervios de sus antenitas con controles remotos, inalámbricos y sensores, y así han logrado que las cucarachas hagan cierto tipo de tareas. ¿Y por qué cucarachas? Pues por todos es bien sabido la capacidad de estos animales para moverse por donde quieran y para escalar. Por eso estos investigadores han utilizado las cucarachas para implantarles un sistema control remoto basado en la estimulación de los nervios de sus antenitas, ayudados con conectividad inalámbrica y sensores, y así han logrado que las cucarachas desarrollen ciertas tareas, como mover objetos o hacer dibujos. Lo único que yo espero es que no haya sido con cucarachas voladoras, porque no hay nada más asustador que una cucaracha voladora, ¿sí o no? Ahora bien, para lo que pueden servir es, por ejemplo, en el momento en el que uno tenga una visita bien demorada en la casa. Ahí sí saca uno el ejército de cucarachas biónicas. ¡Al ataque! En esos primeros reportes que se encuentran de autómatas, ellos principalmente servían para efectos, por ejemplo, de diversión y entretenimiento. O sea, para la gente era completamente llamativo poder ver un objeto que normalmente sería inanimado, hacer diferentes trazos de dibujos o tocar un instrumento o algo así. Pero precisamente a partir de todos esos autómatas que se diseñaron, se empezaron a descubrir cosas mecánicas y que hoy en día también se ha venido transformando, por ejemplo, en robots. Digamos que parte de un autómata podría ser un brazo. Entonces hoy en día hay estudios que toman un brazo robótico, calculan materiales, calculan fuerzas, calculan torques y calculan cualquier cantidad de modelos para poder ver cómo se mueve ese brazo mecánico. Entonces, si vamos a ser estrictos desde el punto de vista del origen de los autómatas y el aportes, pues básicamente nos dieron las bases para diseñar todo lo que hoy en día para nosotros ya es cotidiano. Hay varios tipos de autómatas. En este, por ejemplo, queríamos recrear una niña remando, entonces lo primero que hacemos es identificar cómo mueve los brazos, cómo se inclina el cuerpo, cómo se mueve cuando lo estás moviendo. Y la idea es luego traducir esos movimientos naturales o reales de una persona remando en una pieza mecánica, ¿sí? Trasladar esos movimientos orgánicos a los mecanismos. Este por acá, que es uno de mis favoritos,
pues recrea un movimiento básico de un robot. Usa un cigüeñal para que se genere, digamos, este movimiento que es el deseado. Este además usa cuerdas, que es otro recurso también muy usado en los autómatas, y es que para generar ciertas partes se usan guayas, cuerdas o poleas. Estos de acá, que son de pequeño formato, usan solo un movimiento, pero con un movimiento yo puedo recrear la escena. En este caso es un niño explorador, e incluso el movimiento me permite regular la velocidad con la que yo quiero que el niño esté observando o buscando en ese momento lo que está explorando. Este es otro también muy especial, que si bien no recrea un movimiento humano propiamente, pero usa un mecanismo para contar una historia de manera análoga. Entonces, cuando vamos moviendo el mecanismo, él va pasando la historia, y es un prototipo también de las primeras versiones de piezas mecánicas que se usaban para recrear escenas y figuras en movimiento. Los autómatas son los precursores de los robots. Es decir, el uso de los autómatas en su momento era muy artístico. Las personas dedicadas a la construcción de autómatas eran maestros relojeros que construían piezas con una precisión increíble e intentaban, como les decía, recrear escenas, las cuales luego se convertían en regalos para los reyes. Con el paso de los años, el uso de los autómatas empezó a consolidar una cantidad de conocimiento muy amplio, sobre todo por la forma como los mecanismos lograban representar movimientos humanos de una manera muy realista. Solamente el hecho de tener más de 500 tipos de mecanismos disponibles para generar movimiento ha permitido que la robótica también avance muchísimo para desarrollar máquinas ya muy sofisticadas que hoy en día aportan enormemente a la industria y al desarrollo de la tecnología robótica en particular. Si vamos a mirar desde la aparición de los autómatas, ellos arrancaron, como lo hemos descrito, como unos objetos animados por alguna fuente de energía, pero se han venido transformando en la medida en que las fuentes de energía han venido apareciendo. Y ahí hay 4 hitos fundamentales. La primera revolución industrial corresponde a la mecanización, gracias a desarrollos como la máquina de vapor y la energía hidráulica. La segunda revolución industrial está relacionada con el desarrollo de la electricidad. Se da la producción en masa y las cadenas de montaje. La informática es la protagonista en la tercera revolución industrial y es cuando entran las tecnologías de la información y la comunicación. La cuarta revolución industrial está relacionada con la digitalización. Si hacemos un viaje por todas estas 4 revoluciones industriales, los autómatas se han venido transformando en la medida en que todos estos nuevos conceptos y todas estas energías han aparecido. Si hoy miramos un robot móvil que sea capaz, por ejemplo, de desplazarse porque tiene unas ruedas o porque tiene algún sistema de algunas patas o algo, entonces él está siendo un autómata moderno con todas estas tecnologías que hay. ¿Se acuerdan de la historia de músicos autómatas? Pues ese concepto sí que evolucionó en la historia hasta hoy. Y es que así tengamos músicos que son muy virtuosos en todos los géneros, que uno dice, ese guitarrista parece que tuviera 20 dedos. Pues 20 dedos no serán suficientes si al frente está la banda de rock autómata. Tal cual, son japoneses, o mejor dicho, son creados por japoneses. Hacen conciertos y todo, con bailarines y coristas. Se llaman los Z-Machines, como Z-Machines. El guitarrista se llama Match, tiene 78 dedos. El baterista se llama Ashura y puede sostener 21 baquetas al tiempo.
El tecladista se llama Cosmo y además de tocar el teclado dispara rayos láser y obviamente tienen un frontman, que en este caso sería como un front machine. Y además no son la única banda de rock autómata. Hay otra en Alemania que se llama Compressor Heads. Y en YouTube existe un video donde hay una batalla entre las dos bandas. Si a ustedes les gusta el rock, tienen que verlo. Y si no, también tienen que verlo. Es que está buenísimo. ¡Sí, Machines! ¡Yeah! Hoy tenemos entonces los autómatas programables y los robots con las capacidades que tenemos hoy. ¿Sí? Robots que son capaces de ensamblar cualquier cantidad de productos, robots que son capaces de transformar piezas, que esos serían los autómatas modernos y que están conectados a Internet. Eso hoy existe, eso hoy está en el día a día. Ahí hay unos retos muy importantes por superar. Por ejemplo, el reto energético. Digamos que estos autómatas tienen que estar conectados a una fuente eléctrica, porque digamos que todavía no hay un sustituto de la energía eléctrica en la actualidad. Y los que de pronto tienen posibilidad de desplazarse, tienen unas baterías que tienen una duración limitada. Otro reto, por ejemplo, muy importante es los materiales, porque por ejemplo, para poder diseñar unos autómatas que sean capaces de cargar más cosas, ¿sí? O de ser más livianos, pues entonces necesitamos materiales que sean muchísimo más resistentes, pero a la vez muchísimo más livianos. Y en la medida en que tengamos ese tipo de materiales, pues los autómatas podrán llegar a otros niveles. Por ejemplo, en la medida en que seamos capaces de hacer autómatas o robots cada vez más pequeños, pues podremos llegar a lugares donde nunca antes habíamos llegado. Por ejemplo, imagínense qué tal que tuviéramos o que pudiéramos hacer, por ejemplo, un robot de un tamaño microscópico que pudiera transmitir imágenes. O por ejemplo, ya se está hablando de nanorobots que sean capaces de estar dentro del torrente sanguíneo y puedan atacar las enfermedades desde allí, que hoy en día para nosotros suena como a ciencia ficción, pero que eso va a llegar. Pues la tecnología para mí no es más que la capacidad del ser humano de aprovechar el mundo y aprovechar las leyes de la naturaleza en su propio beneficio. Porque el ser humano no se inventa las leyes de la naturaleza. El ser humano entiende la naturaleza y la usa para su fin. Entonces la capacidad de poder coger toda la naturaleza, todos los elementos que hay, las propiedades de los materiales y todo el ambiente y ponerlo al servicio de él, de integrarlo en dispositivos o en aparatos o en cosas que puedan facilitar de alguna forma su trabajo, su cotidianidad. Pues precisamente eso es la tecnología. Que estemos viviendo la cuarta revolución industrial, donde muchos objetos y procesos tienden a la automatización, no significa que los engranajes y sistemas mecánicos de antes carezcan de tecnología. Todo lo contrario, unir mecanismos y elegir materiales es un ejercicio de ciencia e ingenio. La evolución de los autómatas a lo largo de los años es lo que hoy nos permite hablar de autómatas programables o robots altamente desarrollados. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.